Capítulo 10. La confesión de Evelyn. Evelyn estaba muy pálida y temblaba mucho cuando se acercaba la hora de la cena. Bajó como de costumbre e intentó hablar con su padre y aparentar que no ocurría nada, pero pude ver que le costaba mucho hacerlo y que temía el momento en que tendría que revelar su secreto. Esa tarde había enviado la carta a su primo, así que ya era demasiado tarde para echarse para atrás, y no creo que deseara hacerlo, pero temía el disgusto de su padre y anhelaba sentir que la difícil confesión ya estaba hecha. Cuando terminó la cena fuimos a la biblioteca, y Sir William hizo que Evelyn se recostara en su diván, pues había notado que estaba pálida y cansada. Yo, según lo que había acordado previamente con Evelyn, inventé una excusa para salir de la habitación y la dejé sola con su padre. Subí a la habitación de Evelyn y me senté a esperar el resultado, orando para que tuviera el valor de contarlo todo a Sir William y para que él no se enojara demasiado. Me pareció una eternidad antes de que alguien apareciera. Tomé un libro e intenté leer, pero aunque mis ojos seguían las palabras, no podía concentrarme en lo que estaba leyendo. Luego intenté coser, pero tampoco lo logré. Así que fui a la ventana y me quedé sentada mirando el sol poniente hasta que la habitación se oscureció. Entonces Clemens, la doncella de Evelyn, entró para buscar algo y al ver que estaba a oscuras, encendió el fuego y corrió las cortinas. Luego volvió a dejarme sola. Por fin escuché unos pasos en la escalera. Era Sir William y venía solo. Entró en la habitación, cerró la puerta detrás de sí y acercándose a mí me dijo amablemente: «Señorita Lindsay, tengo que agradecerle la forma tan amable en que ha influido hoy en Evelyn. Me ha dicho que ha sido enteramente gracias a usted que se decidió a confesarme su conducta imprudente». «Estoy completamente segura», Sir William, respondí, «de que Evelyn está muy agradecida de habérselo contado. Lo quiere tanto, que era una angustia para ella sentir que le estaba ocultando algo». «Sí, pobre niña», dijo. «Ha sufrido mucho estos 2 últimos días. No la culpo, por supuesto que actuó mal, pero la principal falta no recae sobre ella». «No», respondí, y él continuó. «Mi sobrino necesita que se le ponga en su lugar. Espero que esto le sirva de lección. No voy a tener miramientos con él, se lo aseguro. Me temo que es un joven con segundas intenciones. Evelyn no lo ve, por supuesto, pero yo sí, y me aseguraré de que él también lo sepa. Pero no debo importunarla con esto, señorita Lindsay», dijo levantándose para marcharse. «Solo quería agradecerle sinceramente por ser una amiga verdadera y sabia para mi querida hija y decirle cuánto valoro la influencia que tiene sobre ella». Eso era mucho decir viniendo de Sir William. Nunca antes había dado la más mínima señal de estar satisfecho con algo que yo hiciera. Era un hombre muy reservado y raramente expresaba sus sentimientos, por lo que unas pocas palabras de alabanza de su parte valían el doble que si hubiera venido de cualquier otra persona. Me sentí muy agradecida de que Dios me hubiese permitido agradarle en este asunto. «Evelyn va a subir ahora, señorita Lindsay», dijo Sir William al salir. «¿Sería tan amable de asegurarse de que se acueste enseguida?» Prometí hacerlo y al poco rato él la trajo arriba. Se le veía muy cansada y afectada, y tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero me rodeó con los brazos, me besó y fue muy cariñosa y afectuosa conmigo. Cuando su padre bajó, ella dijo: «Oh, May, estoy tan contenta de habérselo dicho a papá, tan contenta, me siento mucho más feliz ahora». «Estaba segura de que así sería, querida Evelyn», respondí. «Es terrible tener un secreto como ese pesando sobre el corazón». «Sí», dijo, «me alegra mucho habérselo contado, pero, oh, May, se enojó tanto. No conmigo, no lo suficiente conmigo, no quiso ver que era culpa mía, pero se enojó terriblemente con Donald». «No creo que debes sorprenderte por eso, querida Evelyn», dije. «No creo que el señor Trafford haya actuado con honor, y Sir William es un hombre tan honorable que lo sintió muy profundamente». «Sí, tal vez tengas razón», dijo, «pero no creo que Donald haya querido hacer mal. Pobre Donald, no piensa antes de hacer las cosas. Él…» Pero no permití que Evelyn siguiera hablando del tema esa noche. Hice sonar la campanilla para llamar a Clemens y la acompañé a su dormitorio. Me besó en la puerta y al decirme buenas noches susurró: «Papá se llevó el anillo, May. Dice que debe haber costado al menos 50 libras y está seguro de que Donald no tiene dinero para pagarlo». A la mañana siguiente nadie hizo alusión a lo ocurrido la noche anterior, incluso cuando estábamos solas. Evelyn no parecía tener intención de hablar del tema y yo hice todo lo posible por distraer sus pensamientos hacia otros asuntos. Sir William pasó la mayor parte del día en su despacho escribiendo cartas, y lo vimos muy poco,
Pero cada vez que entraba en la habitación era muy tierno y afectuoso con Evelyn y parecía deseoso de hacerle sentir que la había perdonado por completo. Evelyn y yo estábamos sentadas junto a la ventana con nuestras labores cuando el criado salía hacia el pueblo con el saco de correo. Evelyn lo miró hasta que se perdió la vista, y luego se volvió hacia mí con el rostro apesadumbrado. «Pobre Donald», dijo. «¿Qué dirá cuando la reciba?» Era la primera vez que mencionaba a su primo ese día. Le rogué que no pensara en lo que él pudiera decir, sino que se sintiera muy agradecida de haber hecho lo correcto y de poder ahora mirar a su padre a los ojos con el corazón tranquilo. Debieron de haber pasado, creo, 2 días después de esto, cuando mientras Evelyn estaba recostada en el sofá leyendo y yo me encontraba a su lado escribiendo una carta, escuchamos un carruaje que subía rápidamente por la avenida. «Un carruaje», dijo Evelyn. «Me pregunto quién será. Asómate, May». Fui a la ventana, pero no reconocí el carruaje en absoluto, y al acercarse más vi que era alquilado y que había un solo caballero dentro. «¿Puedes ver quién es?», preguntó Evelyn. «Puedo verlo, Evelyn», dije, «pero no sé quién es. No es nadie que haya visto antes. Creo que viene a ver a Sir William. Él y Ambrose han salido al camino, y Ambrose está señalando en varias direcciones. ¡Mira! Ha despedido el carruaje. Evidentemente va a quedarse». «Esto es bastante emocionante», dijo Evelyn riendo. «Debo ir a mirar». Dejó su libro, se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Ambrose aún hablaba con el caballero desconocido en medio del camino, señalando diversas partes del parque, como si intentara indicarle hacia dónde se había ido Sir William. «Oh, May», dijo, «es el tío Edward. ¿Qué querrá?» «¿El tío Edward?», repetí. «Sí», dijo, «el padre de Donald». «Oh, me pregunto por qué habrá venido. Estoy segura de que es por Donald. ¿Qué habrá pasado?» Evelyn se sentó con un aspecto débil y enfermo. «No te preocupes por eso, querida Evelyn», dije. «Muy probablemente tu tío solo ha venido en respuesta a la carta de Sir William. Sir William seguramente le escribió sobre lo que le contaste la otra noche, ¿verdad? Y lo más probable es que tu tío quiera hablarlo con él». «Oh, sí», dijo. «Eso debe de ser. ¿Crees que debería bajar a hablar con el tío Edward?» «No», respondí. «Debes recostarte enseguida. No estás en condiciones de bajar, y yo le pediré a Ambrose que invite a tu tío a subir». Pero antes de que pudiera cumplir con mi intención, se abrió la puerta y entró el señor Edward Tradford. «¿Cómo estás, Evelyn, querida?», dijo con voz agitada. «¿Puedes decirme en qué dirección ha ido tu padre?» Ambrose ha intentado explicármelo, pero no pude entender del todo lo que quiso decir. Estos caminos del parque son tan confusos. «¿No sería mejor que esperaras, tío, hasta que papá regrese?», dijo Evelyn. «No creo que tarde mucho, y podrías perderte si sales a buscarlo». «Sí», dijo, «puede ser. Creo que esperaré». «¿Tomarás algo, tío?», preguntó Evelyn. «No, de verdad, querida», respondió su tío. «No, tomé algo mientras venía». «No, ahora no podría comer nada. Iré abajo a ver si puedo encontrar a tu padre». «¿Pasa algo, tío?», preguntó Evelyn con ansiedad. «¿Hay alguien enfermo en casa?» «Oh, no», dijo apresuradamente. «No, querida, nadie está enfermo. Solo necesito ver a tu padre por asuntos de negocios». Estaba muy pálido y agitado y, según dijo Evelyn, parecía varios años mayor que la última vez que lo había visto. Lo observamos salir de nuevo al camino, mirar primero en una dirección y luego en otra. Luego pasó de un lado a otro frente a la casa por más de media hora, con el rostro preocupado y angustiado, la mirada fija en el suelo, aunque de vez en cuando levantaba los ojos bruscamente para ver si su hermano aparecía. Finalmente apareció Sir William, y vimos cómo los hermanos se encontraron. No entraron a la casa, sino que se adentraron por uno de los senderos privados del parque, y caminaron de un lado a otro durante más de una hora. Cada vez que giraban, se acercaban lo suficiente como para quedar a la vista de la casa, y luego quedaban ocultos por los árboles hasta que volvían al mismo punto. Parecían estar hablando con mucha seriedad, y de vez en cuando se detenían y se enfrentaban para hablarse directamente, como si discutieran algún asunto importante en lo que no podían ponerse de acuerdo, o al menos no llegaban a una conclusión satisfactoria. Evelyn estuvo muy inquieta todo el tiempo. Comenzó a imitar a su padre y a su tío y a caminar de un lado al otro por la habitación, pero insistía en que pusiera los pies en alto y se quedara tranquila en el sofá. Al fin, los dos caballeros terminaron su paseo y su conversación y regresaron a la casa. Sir William subió corriendo en cuanto entró. «¿Cómo estás, querida niña?», dijo a Evelyn con aún más ternura que de costumbre. «Te ves tan pálida. Por favor, cuídala, señorita Lindsay, y haga que se recueste». «¿Qué ocurre, papá?
susurró Evelyn mientras yo me preparaba para salir de la habitación, pensando que Sir William querría hablar con ella a solas. «Oh, te lo contaré después, querida», dijo su padre. «Es un asunto algo desagradable por el que tu tío quería verme. No se vaya, por favor, señorita Lindsay. Tenemos que escribir cartas de inmediato. No puedo quedarme ahora». A pesar de las miradas suplicantes de Evelyn, Sir William bajó y él y su hermano, tras cenar apresuradamente, pasaron el resto de la velada juntos en el despacho privado de Sir William. «¿Qué podrá ser?», decía constantemente Evelyn. «¿Qué querrá decir papá con asunto desagradable? No puede ser por lo que le conté la otra noche, o lo habría dicho. ¿Qué estará pensando?». Por supuesto no podía ayudarla a averiguarlo, solo podíamos preguntarnos y esperar. El señor Edward Tradford partió a la mañana siguiente a una hora muy temprana, para tomar el primer tren hacia Londres. Sir William y yo estuvimos solos en el desayuno, pues Evelyn no se encontraba lo bastante bien para levantarse. «¿Cómo está Evelyn esta mañana?», preguntó Sir William con ansiedad al verme entrar en la habitación. Le dije que había pasado una mala noche y que aún estaba en la cama. «Oh, cielos», dijo, «no se lo diré hoy. Creo que podría afectarla aún más. Esperaré hasta que esté un poco mejor». «¿No cree usted, Sir William», me atreví a decir, «que la incertidumbre de no saber qué pasa es peor para Evelyn que conocer la verdad?». «Bueno, tal vez tenga razón, señorita Lindsay», respondió. «Se lo diré después del desayuno. Espero que no sea ningún gran problema, Sir William». «Bueno, es un asunto de lo más desagradable», dijo. «La verdad es que ese sobrino mío es un auténtico sinvergüenza. Nunca pude entender qué vio Evelyn en él para admirarlo. Siempre supe que no servía para nada más que para meterse en líos. Y ahora ha demostrado que tenía razón. Le contaré, señorita Lindsay, y entonces podrá aconsejarme sobre la mejor forma de decírselo a Evelyn. Usted sabe que mi hermano estuvo aquí ayer. Pobre hombre, está completamente destrozado por esto. Me da mucha pena, aunque como no pude evitar decirle, él tiene la culpa. Fue tan débil con ese chico, le dio todo lo que quería de niño, lo malcrió, lo consintió, lo llenó de mimos y dejó que mandara sobre todos en la casa. Y luego fue lo bastante ingenuo como para esperar que, después de eso, saliera adelante por sí solo y se ganara la vida. Pero para no alargar la historia, mi hermano recibió un telegrama la noche anterior informándole que su hijo había huido del banco llevándose más de 500 libras. Nadie sabe dónde ha ido y, por supuesto, han enviado detectives en todas direcciones para atraparlo, y su pobre padre está abrumado de vergüenza y dolor. Si lo encuentran, por supuesto, le espera una larga condena de prisión, y si escapa, es poco probable que sus amigos vuelvan a saber de él, pues nunca se atreverá a regresar a Inglaterra. «¿Dónde cree que ha ido?», pregunté. «Probablemente a España», dijo Sir William, «pero no lo sabemos. Y ahora, ¿qué piensa usted sobre decírselo a Evelyn? Me temo que la va a afectar mucho». «Sí», dije, «me temo que sí. Lo sentirá profundamente, pero aún así creo que sería mejor decírselo, porque tarde o temprano se enterará, y le resultará más difícil soportarlo si le mantiene por más tiempo en la incertidumbre». «Bien», dijo Sir William, «creo que tiene razón, señorita Lindsay. Subiré ahora mismo. Será mejor terminar con esto cuanto antes». Esperé su regreso en la biblioteca, pero pasó más de una hora antes de que reapareciera. Entonces dijo: «Se lo he dicho, señorita Lindsay, y lo ha soportado mejor de lo que esperaba». La pobre niña. «¿Podría subir ahora e intentar consolarla un poco?». Subí y encontré a Evelyn aún en la cama. Su rostro estaba enterrado en la almohada y lloraba desconsoladamente. Me senté a su lado sin hablar durante un rato, simplemente tomándole la mano para mostrarle cuánto compartía su dolor. ¿Qué podía decirle para consolarla? No lo sabía con certeza, y quizás, después de todo, la simpatía silenciosa era lo mejor. Por fin, después de un largo rato, se calmó, y entonces dijo sin descubrir su rostro: «Oh, May, ¿no es espantoso?». «Sí, querida», respondí. «Lo siento muchísimo. No tenía idea de que fuera algo tan terrible». «No», dijo, «y estoy segura de que yo tampoco. Lo peor que me había imaginado era que Donald estuviera muy endeudado y que hubiera despilfarrado todo su dinero. Nunca soñé que él…». Pero en ese momento rompió en llanto y no pudo continuar. «Evelyn, querida», dije, «por tu padre, trata de no enfermarte. Él te quiere tanto y está tan angustiado pensando en lo duro que esto debe ser para ti». «Sí», dijo entre lágrimas, «papá ha sido tan bueno,
tan increíblemente bueno. Me dijo que fue porque me amaba tanto que no podía soportar la idea de que yo quisiera a Donald. Papá dice que siempre pensó que Donald no servía para nada, pero él era tan encantador, May. Fue tan bueno conmigo. Sabía que era imprudente y descuidado, pero nunca creí que pudiera hacer algo tan malo. Evelyn ya había dejado de llorar y podía hablar con calma. ¿Recuerdas, May? Dijo, cuando estuvo aquí la última vez, algo que Donald dijo, tanto a ti como a mí, sobre escaparse. Sí, respondí. Lo recuerdo perfectamente. Lo mencionó 2 veces estando yo presente. Sí, dijo. Es cierto. Oh, May, ¿habría estado pensando ya entonces en llevarse el dinero? No lo sé, querida, respondí. Debemos esperar que no. Debemos esperar que se dio ante una tentación repentina y que desde entonces se ha arrepentido. Ah, May, me temo que no, dijo Evelyn. ¿Sabes? Ahora veo a Donald de una forma completamente distinta a como lo veía antes, más como papá lo veía todo el tiempo. Me temo que papá tenía razón sobre él, May, y que yo estaba equivocada. Ay, pobre, pobre Donald. Podrías llamar a Clemens, May, dijo Evelyn unos minutos después. Quiero levantarme. Me sentiré mejor si me visto y voy a la otra habitación. Pero la otra habitación no hizo mucha diferencia en el ánimo de la pobre Evelyn. Intentó coser, intentó leer, intentó escribir, pero todo le fue igualmente imposible. Su mente no dejaba de ocuparse en su pena, y todo intento de distraerla era en vano. A medida que avanzaba el día, habló mucho más y parecía que le aliviaba contarme todo lo que su padre le había dicho aquella mañana. May, dijo, ¿papá te habló del anillo? No, respondí. Solo me explicó brevemente lo que ocurría, para saber si yo creía que sería mejor decírtelo de inmediato o esperar hasta mañana. Oh, qué bueno que le pediste que me lo dijera hoy, dijo Evelyn. Hubiera sido horrible esperar todo ese tiempo sin saber lo que pasaba. Pero quería contarte lo del anillo. ¿Sabes que el tío Edward fue, antes que nada, tan pronto como recibió el telegrama a Londres para averiguar todo lo posible sobre la desaparición de Donald? Fue, entre otros lugares, a su alojamiento y revisó la habitación y examinó sus papeles por si había dejado alguna nota. Y, ¿sabes? El tío Edward encontró tal cantidad de recibos, la mayoría sin abrir y todas sin pagar, y entre ellas una de un joyero londinense por un anillo de diamantes valuado en 75 libras. El tío Edward no podía imaginar por qué Donald había comprado un anillo tan caro y dijo que era una suma muy elevada para pagar, pues piensa pagar a la mayor cantidad posible de comerciantes. Así que papá le contó la historia del anillo y se lo devolvió para que pudiera regresarlo al joyero en vez de pagar la factura. Al tío Edward le molestó mucho que Donald hubiera tratado así a papá, después de toda la bondad que papá tuvo con él, porque nunca habría conseguido ese buen puesto en el banco si no hubiera sido por papá. Oh, cuánto me pregunté si esta era la oportunidad por la que había estado orando tanto tiempo, la oportunidad de hablarle a mi querida Evelyn sobre las cosas eternas y de guiarla al Salvador. Esperaba que así fuera, y convertí esa esperanza en una oración ferviente para que tuviera la sabiduría de seguir la dirección de Dios, de cruzar por la puerta en cuanto Él la abriera. 1 o 2 veces pensé en hablar, pero luego sentí que tal vez, hasta que pasara el primer impacto de su dolor, lo más sabio sería guardar silencio. Pero un pensamiento dulce cruzó por mi mente mientras trabajaba aquella tarde, que, después de todo, el camino más cercano para llegar al corazón de alguien a quien amamos es rodearlo por el cielo. Y traté, oh, cuán intensamente traté de llegar al corazón de Evelyn por ese camino.